Buenas tardes, señores. Hoy viernes estamos, como casi todos los viernes, aquí con ustedes. Hoy vamos a hacer un programa un poco particular, no solamente por la fecha, aunque para mí todas las fechas son iguales, sino porque por las cuestiones que hay nuevas. Vamos a hablar hoy del Instituto Duartiano y vamos a hablar hoy de Cuba. Pero lo que vamos a hablar de Cuba no es lo que está hablando todo el mundo, sino que quiero que ustedes entiendan lo que es Cuba, lo que significa Cuba y el porvenir de Cuba y de nosotros en esa línea. Señores, aquí hay una institución que se llama el Instituto Duartiano. El Instituto Duartiano está formado por un grupo no demasiado numeroso de viejos, como yo, que creemos en nuestro país y en su futuro. Y tratamos de defenderlo hasta donde nos es posible. Los duartianos nos diferenciamos del común de los mortales, no solamente porque defendemos el país y somos nacionalistas, de esos que llaman de hojalata y otros calificativos, sino que también además nos ponemos un botoncito con la bandera dominicana y con una pequeña efigie de Juan Pablo Duarte. El lunes que acaba de pasar de esta semana, el Instituto Duartiano se reunió con los periodistas en una rueda de prensa el lunes en la mañana para darles lo que se llamó documento para la prensa. Yo les voy a leer dos pequeños párrafos, porque no hay cosa más pesada en la televisión que ver a una persona leyendo algo. Dice así: el Instituto Duartiano desea expresar ante la opinión pública nacional su categórico rechazo al pedimento formulado por el embajador de la República de Haití en República Dominicana, Fritz Cineas, en el sentido de que sea prolongado el plazo otorgado por las autoridades de nuestro país para aplicar el plan de regularización de extranjeros. El documento, que es, como le decía, un poco extenso para yo leerlo, tiene en su penúltimo párrafo lo siguiente: en estos momentos resulta muy oportuno apelar al ideal de nuestro padre fundador de la República, Juan Pablo Duarte, cuando expresó: el gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria, y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Para sorpresa de algunos, no para sorpresa mía, a pesar de que estaban ahí toda la prensa nacional, ese documento que debió haberlo publicado la prensa in extenso, no fue ignorado, pero no fue debidamente difundido. Lo más extenso que salió, no sé si la cámara lo podrá captar, que es esto, es ese suelto en el Listín Diario de fecha 16 de diciembre, déjame enseñártelo otra vez, y donde se comenta lo que dice el Instituto Duartiano. Ahí lo tienen ustedes, está ahí la fotografía de don José Joaquín Pérez Aviñón, que es el presidente actual del Instituto Duartiano, y de dos miembros más de la directiva.
en algunos medios de comunicación también se dijo algo, pero no se le dio a eso la importancia que tiene. Porque como ustedes saben, hay intereses extranjeros, básicamente norteamericanos, franceses y canadienses, de que nosotros no tratemos de fomentar la defensa de los dominicanos, porque ellos quieren otras cosas para librarse del gran problema que tienen, creado por ellos mismos en Haití, endosándolo a nosotros. Señores, la República Dominicana tiene que seguirse defendiendo, tiene que protegerse de la invasión de los haitianos y tiene que hacer que su frontera se convierta en un valladar respetado por todos e inexpugnable. Para todos los que tienen miedo de endosar esta idea y que, ay, pero van a decirnos los de afuera y van a tomarnos represalias. Para los que tienen miedo de eso, es muy bueno que se den cuenta de lo que acaba de pasar en Cuba. En Cuba, durante poco más de 50 años, ha habido una confrontación con los Estados Unidos, la gran potencia. Lo han desafiado de todas maneras. Los Estados Unidos tomó todas las represalias que creyeron o que le fue dable conseguir para imponer lo que ellos creían bueno para Cuba. Comenzó con la bahía de Cochinos y su invasión, que ustedes saben lo que pasó. No solamente los cubanos capturaron a la mayor parte de los invasores, muchos de ellos cubanos, sino que simplemente tuvieron que cambiarlos a Cuba por equipo médico, por tractores, y se dice que hasta por compotas para alimentar a los niños. Todo eso pasó. Cuba sobrevivió todos estos años, se desarrolló según sus medios, y más de 50 años después, y 10 presidentes después que se sucedieron en los Estados Unidos, pues se acaba de reconocer que todas las medidas que tomaron los norteamericanos contra Cuba fueron un fracaso total. No solamente fueron un fracaso total, sino que Cuba se convirtió en un ejemplo banderado del no sometimiento a la sinrazón. De manera que por eso todo el mundo está celebrando el que se haya reconocido ese hecho de parte del gobierno de los Estados Unidos y que se estén regularizando las relaciones entre los Estados Unidos y Cuba. Hay muchas personas que nunca entendieron bien lo de Cuba y creyeron que lo de Cuba, la mejoría de Cuba que había con relación a la mayor parte de los países de América Latina, eran debidos a la ideología comunista y o a la revolución comunista. La revolución tuvo el efecto de la estabilidad social y económica, aunque muy restringida esta última parte, durante más de 50 años. Lo mismo sucedió con los países que han tenido dictaduras prolongadas. Franco convirtió la ruina que era España en el 1939, cuando terminó la Guerra Civil, en lo que es hoy en día España. Mussolini hizo de Italia lo que hoy es Italia, aunque se vio envuelto en una guerra que perdieron y que le causó muchísimos problemas. Hitler
también con su dictadura, logró que Alemania diera un gran salto de desarrollo en todos los órdenes, hasta el punto que hoy en día, más de 50 años después, Alemania, sin disparar un tiro, sea la que maneje a Europa, la potencia económica y de todo tipo mayor del mundo, y la que creó todos los grandes avances que ha habido en los últimos años. Esos avances no solamente son el desarrollo de bombas, como la bomba atómica que ellos desarrollaron, de motores como los motores jet, que son los que mueven todos los aviones que vuelan hoy en día, y las comunicaciones y todo lo demás, que al final de la guerra aprovecharon los ganadores, Estados Unidos y Rusia, para llevarse a toda esa gente para sus respectivos países y utilizarlo con otro propósito. La estabilidad larga de un régimen y la falta de convulsiones al precio altísimo que eso cuesta, hace que esos países avancen. Tampoco quiero crear mucha polémica, pero sí quiero decirle que el gran avance que ha tenido la República Dominicana en los últimos años y que hacen que estemos muy por delante de la mayor parte de los países de Centroamérica y demás, fue debido al prolongado periodo de la dictadura de Trujillo. No les quepa la menor duda, aunque traten de opacarlo y de hablar de la matanza de los haitianos y demás. Poco tiempo después de que yo regresé al país, yo había salido en el 57, en el 1957 del país, por razones políticas. Había salido clandestino, no pude regresar hasta después que mataron a Trujillo. En el año 65, yo escribí una serie de artículos en los periódicos que no le gustaron a mucha gente, porque yo hacía un recuento de que en aquella época se decía que dominicanos por motivaciones políticas, muertos por Trujillo, por su régimen, habían sido unos 5,000, al margen de la matanza que le han llamado así, de haitianos, cuya matanza de haitianos nunca se ha sabido cuántos fueron, pero que no fueron tan cuantiosos como se ha dicho, porque se ha hablado hasta de 20,000 y parece ser que fueron 4 o 5,000. Al margen de eso, en el 1965, o sea, 5 años después que habían, 4 o 5 años después de la muerte de Trujillo, en República Dominicana, por motivos políticos, habían muerto más de 15,000 personas. Todo lo de la revolución. Entonces, o sea, si en 31 años de Trujillo murieron 5,000 dominicanos por razones políticas, en los 6 o 7 años subsiguientes habían muerto más de 10,000 por las mismas motivaciones políticas. Para los que perdieron familiares, el que los hubiese matado Trujillo, o lo hubiera matado la revolución, el muerto era el mismo muerto. Le dolía lo mismo y la pérdida era la misma. Entonces, todas esas cosas hay que verlas desde cierta perspectiva. Les digo todo esto porque les quiero decir que Cuba, yo conocí a Cuba en el año 1951, en mis vacaciones de verano de mi primer año de medicina. Cuba en el 1951 era una nación, un país que estaba a mucha distancia de todo el resto de América Latina. En ese mismo viaje, a continuación de La Habana, yo estuve en Miami. Miami era, como quien dice, una aldea al lado de La Habana.
Y en la visita a esa La Habana, entre otras cosas, recuerdo que fui a visitar varias industrias. Hasta recuerdo una que había de perfumes. Ya en aquella época en Cuba había industria de perfumes. Los hoteles eran los mejores que los de Miami. Ya existía el Hotel Nacional de Cuba, que todavía es un buen hotel. Y ellos se jactaban, y nos lo enseñaban así a los turistas de aquella época, que tenían el teatro más grande, el Teatro Blanquita, creo que se llamaba, de toda América. Tenían los mejores nightclubs, el Copacabana, tenían el cementerio más grande de América Latina, etcétera, porque ustedes saben que los cubanos siempre han sido muy ampulosos. Cuba estaba muy adelantada. El mejor pediatra que había en América Latina en aquella época era el doctor Castellanos, que estaba en La Habana. Recuerdo que para esa época, un poco antes de eso, a una tía mía que se enfermó y hubo que hacerle una operación que para la época era muy grande, entre llevarla a los Estados Unidos y llevarla a Cuba, la familia prefirió llevarla a Cuba, porque los hospitales eran tan adelantados y los médicos de allá eran tan buenos que competían con los de los Estados Unidos, y la llevaron ahí y le hicieron sus operaciones y se sanó y se murió de más de 90 años después. ¿Qué les quiero decir con esto? Que la parte educativa y cultural estaba también a una distancia muy grande. En la revista que se leía en aquella época, que era la mejor revista, era Selecciones. Selecciones se publicaba semanalmente en aquella época. Y era la revista que normalmente leía la clase media educada de toda América Latina. Se publicaba en La Habana, las Selecciones en español. Y se publicaban 117,000 ejemplares toda la semana. De ellos, 100,000 se vendían en Cuba y 17,000 en el resto de América Latina. Eso era Cuba. Cuba es un país donde además en aquella época yo vi en Cuba por primera vez en mi vida también señales de racismo. En Cuba ya había racismo, no tanto como en los Estados Unidos en esa época, pero ya había. Y es porque Cuba se desarrolló distinto del resto de América Latina. Cuba, ustedes recordarán que fue el último país en independizarse de toda América. País grande, quiero decir, porque después hubo la independencia de todas estas islitas y demás, de Trinidad y Tobago. Pero en términos de país realmente fue el último. Se liberó en los últimos tiempos de los 1800, alrededor del 1900, después de la guerra hispanoamericana. De manera que había tenido otra evolución histórica. Ese es un capítulo muy interesante que quizás requeriría de un programa completo. Me están diciendo que tenemos que subir a comerciales allá arriba. Vamos a subir. Quiero que pongan el teléfono del canal cuando regresemos, por si alguien quiere hacer algún comentario a este respecto. Y ustedes deberían de saber también todo lo que ha pasado en Cuba, para que entiendan qué va a pasar en Cuba, porque la historia no es obra de la casualidad, la historia se repite. Por eso es una materia tan importante que aquí en nuestro país se ha enseñado en una forma tan equivocada. Vámonos allá arriba a comercial y regresamos un momento, y si quieren pueden llamarme cuando regresemos. Adelante. Ponche Rica, ahí está.
Sí, señor, el ponche de la Navidad, para que tu Navidad sea más rica para todos. Ahí está el ponche rica, no tiene alcohol, ¿eh? Puedes hacer todos tus platos, puedes brindarlo con seguridad, porque es un ponche que no tiene alcohol. Tú lo puedes, si tú quieres bautizarlo, tú lo haces, pero es el ponche de la Navidad, para que puedas compartirlo con toda tu familia. Ahora, en Navidad y Año Nuevo, el ponche rica, Plaza Lama. Gracias a don Mario, gracias a doña Elsa, siempre tan amables conmigo. En lo personal, un beso a los dos. Gracias, Plaza Lama. Óptica Oviedo, mañana es martes gratis en todas las sucursales de Óptica Oviedo. Vaya a la reinaugurada tienda de la Tiradentes. Cuántos espejuelos preciosos, de última generación, cuántas cosas bellísimas en Óptica Oviedo. Mañana martes gratis. Tú compras la montura, los cristales son gratis, un seguro, Pepín, las clases de matemáticas, Capul las está dando. El Kipesti Abadía, puedes hacer tus pedidos a este teléfono. Está en todos los supermercados Bravo, en las cafeterías. Está también en el Café Literario Víctor Jara. Ese Café Literario Víctor Jara queda en la calle Estrelleta 205 en Ciudad Nueva. Venta de libros nuevos y usados, cafetería, juegos de mesa de ajedrez, clases de ajedrez, porque el propietario es un maestro de ajedrez. Sala de reuniones, eso es el Café Víctor Jara, eso está precioso, muy lindo. Usted puede ir, beberse su cervecita, leer un buen libro, conversar con alguien que usted lleve, algo bien lindo, bien tranquilo, bien chic, ¿ok? Que después vamos a traer a Job, que es el propietario, un chileno. Lo vamos a traer aquí al programa, para que ustedes vean qué hombre tan interesante. Café Santo Domingo, el bizcochito es esponjoso. La merienda de los niños dominicanos, bizcochito esponjoso. Que nos pusieron el teléfono, que nos pongan el teléfono por si alguien quiere llamar. Bien, señores, andábamos hablando de cómo era Cuba y el porqué de Cuba. Cuba fue colonizada por los españoles. Era una colonia española hasta prácticamente el 1900, que es cuando se independiza, después de la guerra que hacen los norteamericanos para ayudar a los cubanos a independizarse, supuestamente. Los norteamericanos habían hecho un amaraco ahí para sentirse agredidos, pusieron su mejor barco de guerra en la bahía de La Habana, lo volaron y dijeron que eran los cubanos que habían hecho eso, y ese fue el motivo. Ellos hicieron la guerra, apoyaron a Cuba, esto es una cosa muy resumida, para quedarse finalmente con Puerto Rico, que era colonia española, con las Islas Filipinas, que eran colonia española, y con Cuba, que querían también quedárselo. Lo que pasa es que más tarde los cubanos se revoltearon, que habían estado contando con la ayuda de los dominicanos, básicamente con Máximo Gómez, y no recuerdo cómo se llama el otro, bueno, y habían logrado entonces hacerse de Puerto Rico, de Cuba y de las Filipinas, porque querían ellos sembrar el azúcar, que era un producto indispensable para todas las guerras que ellos siempre les ha gustado hacer y para la economía americana, y no querían sembrarla en la Florida, porque ya se estaban desarrollando los gremios en los Estados Unidos, y como el azúcar tiene en su proceso 6 meses de tiempo muerto, ellos no les convenía tener una industria donde había que pagar sueldos de 6 meses a personas que iban a trabajar 6 meses sí y los 6 meses de tiempo muerto no iban a trabajar. Por eso traen toda esa industria, principalmente a Cuba, donde llegaron a tener 116 ingenios azucareros, y también a Puerto Rico y a Filipinas. Ese es otro aspecto que tendríamos que hablar después. Tenemos una llamada telefónica, vamos a oírla. Adelante con la llamada.
Sí, buenos días, doctor Armenteros. Buenos días. Sí, hoy se cumplen 49 años de la histórica batalla del Hotel Matún en Santiago. Esto es un 19 de diciembre de 1965, que en esa batalla resulta muerto lamentablemente el heroico coronel Juan María Lora Fernández. Así es. Sí. Pues nada, bueno. Yo no conocía, no estaba pensando en este día en eso, porque uno está envuelto en todas estas otras cosas. Pero bueno, yo me alegro que hayan personas como tú que recuerden eso, porque es importante que se recuerden todos los hechos heroicos que ha habido en la República Dominicana. Yo estoy tratando de enviar un mensaje para que se den cuenta de que no importa el tamaño, ni la amenaza, ni lo que digan los de fuera contra nosotros, contra los de todas partes, es muy difícil ir a pelear al terreno ajeno. Fíjense que los Estados Unidos, siendo tan grandes, de hecho, en los últimos años han perdido la guerra con Corea, la guerra con Vietnam, la guerra con Irak, la guerra con Pakistán, todas las guerras las han perdido. Y en Cuba prácticamente fue una guerra de más de 50 años que también la perdieron. De manera que cada cual tiene que defender. Es muy difícil, señores, ir a pelear al terreno ajeno. Tenemos otra llamada. Adelante con la llamada. Diga, que no lo oímos bien. Buenas tardes. Repítanos, que no se oye, no he entrado. Buenas. Buenas, díganos. Adelante. Sí, gracias. Bueno, yo no soy muy culta, doctor. No. Siga diciendo que se va el sonido. ¿Qué es lo que pasa? Pero yo creo que todo esto es un espectáculo. Eso de Cuba con Estados Unidos es para tirarnos todos los haitianos para nosotros, el zafacón del Caribe, y ahora ellos van a hacer la isla preciosa con sus playas y todas que tienen. Lamentablemente aquí los dominicanos no tenemos pantalones para ya despertar de una vez. Yo no sé qué es lo que estamos esperando, porque ya no podemos confiar ni siquiera en nuestro presidente. Gracias. Bueno, yo me alegro de que usted haya hecho ese comentario, porque precisamente lo que estamos tratando de llevar la idea de que somos nosotros los que tenemos que defender nuestro país. Nadie va a venir. Aquí esto está lleno de haitianos y tenemos que sacarlo. No sé por qué dieron una ley ahí que no se pueden deportar a los irregulares, la gente que ha entrado aquí porque le ha dado la gana, sin ninguna clase de papeles ni de nada. Y usted ve que el embajador de Haití, Fritz Inea, dice que hay que hacer prórroga para los refugiados, porque ellos no han querido documentar a su gente. A gente tan fresca como Cinea, lo que tenía que haber hecho el gobierno el primer momento era declararlo persona non grata y sacarlo de aquí como se merece. Entonces todos los días nos llegan delincuentes, que ellos son los que le enseñan la delincuencia de los Estados Unidos, para acá, y nosotros no podemos entonces sacar a los que se nos meten aquí a la mala, porque no sé por qué. Señor, aquí lo que hay que ponerse los pantalones. Hay otra llamada en el aire. Adelante con su llamada. Sí. Díganos. Sí, para intervenir en el programa. Hágalo. Sí, gracias. Doctor, en relación, adición a lo de la prensa que no fue del Instituto Duartiano, también tenemos que en la academia nuestra, en la universidad, nuestro dogma académico ha estado distorsionado. Tenemos un cuerpo profesoral que en su gran mayoría ven y visualizan esta situación de la emigración haitiana como un asunto nada más de derechos humanos y no de una afectación directa a la indisoluble conservación de la nación que nuestra Constitución en su artículo 5 lo plantea como principio estructural o dorsal. Mire, yo estudié, perdón, déjeme hacer una pequeña interrupción. Yo estudié en la Universidad de Santo Domingo, cuando era la única universidad que existía en el país. Los profesores eran los mejores de cada materia y la universidad era un recinto que se respetaba. Después de eso, la Universidad de Santo Domingo se ha convertido en un partido político más, donde los políticos han metido ahí de cabeza a los rectores que se han sucedido. Todos han creído que ese era un paso para llegar a la presidencia de la República.
y la universidad se convirtió en un partido político más. La universidad no se respeta a sí misma. Los profesores de las universidades, todo el mundo sabe cómo es que llegan a sus nombramientos, es por razones políticas y demás. No son los mejores profesores de cada materia los que dan las clases, como lo era cuando en la etapa anterior. Y yo me veo casi obligado a veces a encomiar el régimen de Trujillo, habiendo yo tenido que estar muchísimos años fuera del país por esa misma razón. Pero la verdad hay que reconocerla. Tenemos otra llamada. Adelante con la llamada. ¿No? ¿Se cayó? Está bien. Vamos a seguir entonces con lo que estábamos hablando. Yo me refería entonces a Cuba. Cuba fue colonizada por los españoles, los emigrantes españoles, particularmente los gallegos y los asturianos. En La Habana había dos clubes sociales que eran lo máximo en aquella época. Y era el Centro Español Gallego y el centro que competían entre ellos, asturiano. Los emigrantes de un país son generalmente una clase seleccionada dentro de la sociedad del país que emite a esos. Los dominicanos que se van a España, que se van a los Estados Unidos, que se van a todas partes, son los mejores dominicanos, porque son los dominicanos que quieren progresar, que tienen ansias de mejoría, que quieren conocer otras cosas. Se van a esos países y se desarrollan de una manera increíble. Por eso es que hay tantos dominicanos que tienen puestos de importancia gerencial en todas partes del mundo. Lo mismo pasó con Cuba. Cuba es una ciudad, es un país que tiene los habitantes son privilegiados, son gente preparada, son gente que han estudiado, son gente que se han aprovechado de la estabilidad que dan los regímenes dictatoriales durante más de 50 años. Por eso están tan adelantados. Nosotros tenemos que aprender de eso y no temerlo, como hay mucha gente aquí diciendo, ahora no embromamos, van a cogerse el turismo, no van a cogerse nada. Nosotros lo que tenemos que sentirnos como que ese es un desafío para nosotros seguir mejorando y echando para adelante, porque los dominicanos hemos recibido ya demasiada desconsideración y demasiado menosprecio de los que creen que son mejores que nosotros. Señores, se nos acabó el tiempo. Que pasen un feliz fin de semana y hasta la semana que viene, si Dios quiere.